Ir avanzando mientras leemos la palabra del Señor. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Leeremos unos cuantos versos ahí. Por aquellos días César Augusto mandó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos tenían que ir a su pueblo de origen para inscribirse. También José, que era descendiente del rey David, tuvo que ir a Nazaret, que era una ciudad de la región de Galilea, a Belén, que estaba en Judea. Esa era la ciudad de David, y José fue allí para inscribirse junto con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a ella se le llegó el tiempo y dio a luz a su primer hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había encontrado lugar para ellos en la posada. Por aquella misma región habían unos pastores, estoy ahora en el 8, que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto un ángel del Señor se le apareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió. Los pastores se llenaron de miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Se darán cuenta de que es Él, porque lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que gozan de buena voluntad. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, estoy en el verso 16, encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y no dejaba de pensar en ellas. Los pastores regresaron dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como se les había dicho. Amén. Bien. Vamos así de pie a orar. Aquí están nuestros hermanos. Ir avanzando mientras leemos la palabra del Señor. Nos vamos a ir con la palabra del Señor. ¿Qué es la Navidad? Es la pregunta. Cuando la gente habla de Navidad, ¿realmente de qué están hablando? ¿De un acontecimiento bíblico o un asunto extrabíblico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un asunto que está dentro de la Biblia o un asunto que está en la tradición pero no en la Biblia? ¿De qué se habla cuando se habla de Navidad? ¿Ah? ¿Existe la palabra Navidad en la Biblia? ¿Ordenó Jesús celebrar la Navidad? ¿La celebraron los apóstoles? ¿Los primeros cristianos? No la celebraron. Puntualmente veremos qué mandó Jesús que guardáramos y que recordáramos. Y entre ellos no está la Navidad. Porque la Navidad nunca fue una celebración cristiana, sino una celebración pagana. ¿Correcto? La palabra Navidad como tal, con el nombre de Navidad, solamente nace a partir del siglo VIII después de Cristo y nació en Alemania.
en un pueblo que se llama Heisis. Heisis se llama el pueblo donde nació la palabra Navidad en Alemania. 8 siglos después de Cristo. Quiere decir que por 8 siglos en el mundo nadie hablaba de Navidad. Los romanos hablaban de la fiesta saturnaria. Celebraban para el 25 de diciembre, los romanos celebraban el nacimiento de Saturno, un dios pagano. Y por lo tanto engalanaban la ciudad de Roma por esos días, es decir, por 25 de diciembre, con objetos luminosos, engalanaban las calles, no los árboles, sino las calles, en honor de Saturno, ya que se celebraba el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es el día 21 de diciembre, es el solsticio de invierno, es decir, ahí termina otoño y comienza invierno en la región nórdica, en la parte norte del mundo. Y entonces se hacía así. También más tarde lo hicieron en honor del sol, como Adriano, como otros emperadores que hubieron, y le rindieron culto, o le rendía culto al sol con el famoso sol invicto, que según ellos el sol también había nacido un 25 de diciembre. Entonces le rendían culto al sol. Los antiguos babilonios le rindieron culto a otro dios pagano el 25 de diciembre, que supuestamente había nacido el 25 de diciembre, que fue el dios Tamuz. De Ezequiel capítulo 8, verso 14, allí se habla de Tamuz. Pero no se mencionaba la palabra Navidad, es decir, no se usaba la palabra Navidad, sino que se usaba simplemente como la fiesta o el homenaje a ese Dios ese día, por ser el día de su natalicio, correcto. También los antiguos adoraban a Tamuz o adoraban a otros dioses como Mitra, porque Mitra también supuestamente había nacido un 25 de diciembre, bajo la figura de un árbol. Con la figura de un árbol adoraban a Mitra o adoraban a Tamuz o adoraban a otros dioses. Y ese lo recogemos de Jeremías capítulo 10. Veamos cómo hacían los paganos ese día cuando celebraban supuestamente el natalicio de su dios, ya fuera Mitra, ya fuera cualquier otro dios, o Saturno o cualquiera. Capítulo 10 del libro de Jeremías nos dice lo siguiente del verso 1 en adelante, voy a leer. Esto, como era un culto a un dios que provenía del espacio, por ejemplo Saturno era un dios del espacio, entonces al lado de Saturno adoraban todas las estrellas. ¿Quiénes celebraban ese culto de adorar a Saturno bajo la figura de un árbol? Los astrólogos, los que creían en el horóscopo. Veamos. Escucha el mensaje del Señor Israel. No hagan, está diciendo Dios, no hagan como la gente que traza horóscopos y procura leer su destino y futuro en las estrellas. No los asusten predicciones como las de ellos, pues no son más que un cúmulo de mentiras. Todo lo que le leen a usted en el horóscopo o supuestamente en las estrellas y en su destino. Necios y sin sentido son sus procedimientos. Y aquí venía lo del árbol, aquí. Este culto del árbol, como era un dios supuestamente del cielo, aquí en la tierra lo adoraban bajo la figura de un árbol. Dice, derriban un árbol, van al campo, cortan un árbol,
Un artesano labra un ídolo, lo adorna con oro y plata, es decir, cosas que fueran brillantes, porque igual era para celebrar un cuerpo celeste. Y luego con los clavos y con el martillo lo colocan firme en su sitio para que no se caiga. Y allí permanece el Dios de ellos, no el Dios nuestro, sino el Dios de ellos, que es ese árbol. ¿Cómo permanece? Aquí dice en esta versión que estoy leyendo, la Nueva Biblia Viviente, dice que permanece ese árbol allí como un espantapájaros en un huerto. No sabía hablar. Hay que transportarlo, pues no puede andar. No teman a un Dios así, pues no puede ir, ni perjudicar, ni ayudar. Verso 6. Oh Señor, no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como el Dios nuestro. Porque grande eres y poderoso y de gran fama es tu nombre. ¿Quién no habrá de temerte, oh Rey de las naciones? Y solo a ti corresponde ese título, es decir, el título de Dios solamente le corresponde a Dios. Entre todos los sabios de la tierra y entre todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Los hombres más sabios, pero que adoran ídolos, son en realidad son tontos e insensatos. Traen de Tarsis plata laminada, de Eufaz traen oro, es decir, tenía que ser en láminas para que hiciera una figura brillante. Lo dan a hábiles orfebres que les hacen sus ídolos y luego visten sus ídolos de mantos, de púrpura real, en fin, lo que sea, obras de expertos. Los ídolos son productos hechos por sus artesanos. Verso 10, pero el Señor es el único Dios verdadero, el Dios que está vivo y que da vida, el Rey que es siempre poderoso, es tan poderoso que toda la tierra tiembla cuando Él se enoja. Y el mundo prefiere esconderse cuando sabe que Él está enojado. Alabanzas a Dios. Entonces la gente hacía eso, iba al campo, cortaba generalmente una encina, es decir, un roble. Esta costumbre de ya no cortar robles, sino un pino, nació en Alemania también. Un monje religioso que fue a los tribus bárbaras y como no pudo cambiarle su culto ni su ídolo, que era el árbol, por el tiempo por este tiempo, entonces negoció con ellos que en vez de un roble cortaran un pino. Siguió siendo el mismo que ídolo. Sea una encina, sea un roble, así sea un cedro, sea cualquier otro árbol, o sea un pino, al fin y al cabo es la misma celebración pagana. ¿Correcto? Pero veamos de otro lado que Jesús nunca hizo una sola mención a su natalicio, ni una sola. Los apóstoles casi tampoco. Y leamos dónde se centró el mensaje apostólico. El mensaje apostólico se centró en la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo. Ellos predicaron todos los días la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Por qué predicaron eso? Porque eso fue lo que Jesús les mandó. Veamos cómo se los mandó Jesús, qué fue lo que Jesús les mandó a predicar. Leamos con 1 Corintios capítulo 11,
Veamos del verso 23 en adelante, el texto que tomamos cuando celebramos la cena del Señor. Observe, Pablo está diciendo, porque yo recibí del Señor, esto fue lo que el Señor le ordenó que predicara y que hiciera, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que había que hacer? Haced esto ¿qué es lo que había que hacer en memoria de Él? Pongan un árbol de Navidad. Había un árbol de Navidad en el lugar de Jesús nació. ¿Leyeron? Cuando leímos en Lucas, los pastores, o allí se habla que en esa pesebrera hubiera un árbol, o hubiera un burro, o hubiera un buey. Había una pesebrera vacía, porque Jesús no nació en diciembre, nació cuando todavía había calor, y por lo tanto los pastores estaban en el campo cuidando las ovejas y no en la azuca, que era la cabaña donde guardan las ovejas y a estos animales en tiempo de invierno. Dentro de 8 días, por ejemplo, una comparación del invierno, si alguien quiere mirar la temperatura de Jerusalén, la temperatura de Jerusalén, y Belén está ya solo 10 kilómetros de Jerusalén. Dentro de 8 días, ¿cómo va a estar la temperatura en Jerusalén dentro de 8 días? Para que vean que no pudo ser en este tiempo el nacimiento de Jesús. Va a estar entre 4 y máximo 11 y 12 grados, mínimo 4 a 11 grados, dentro de 8 días. Y si se sube un poco más, hay a partir del 21, las temperaturas pueden caer por bajo cero. Hay años que Jerusalén, recientes, que Jerusalén por ese tiempo ha estado hasta 9 grados bajo cero. Por lo tanto, los que cuidan rebaños tienen que guardar las ovejas en esas azucas, es decir, en esas cabañas que hacen para proteger las ovejas. Pero cuando Jesús nació, los pastores no tenían las ovejas ahí. ¿Vieron que estaban en el campo cuidando las ovejas? Fue un ángel el que les dio la noticia, y cuando el ángel les anuncia, ellos vinieron a ver qué es lo que había pasado ahí en la azuca, es decir, en la cabaña o en la pesebrera. Pero ellos estaban en el campo. Correcto, porque Jesús no nació en este tiempo. Correcto. Bien. No habían ovejas, y si no habían ovejas, pues menos bueyes y menos burros. Los burros los encuentran en otro lado, pero no ahí. Correcto. ¿Había algún árbol por ahí? No, era una cabaña para cuidar ovejas. ¿Cuál árbol había por ahí? Todo eso es un invento de la tradición, proviene del paganismo y no proviene de Dios. Pero nosotros hemos aprendido a creerle a Dios y no a los hombres. Nosotros nos convertimos un día para obedecer el evangelio glorioso del Señor Jesucristo y no las tradiciones de los hombres. ¿Correcto? Alabanzas a Dios. Pero lo importante, lo trascendental del evangelio es que no centra su atención en el nacimiento de Cristo, sino que toda la atención del evangelio, del mensaje del evangelio, se centra en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Veamos los textos. Veamos algunos textos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados. Porque, luego dice, porque así como en Adán todos mueren, todos en Cristo serán vivificados, versos 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién fue el primero que murió? Perdón, el primero que resucitó. Cristo. Las primicias. Y luego, ¿quiénes resucitarán? Los que son de Cristo. Mire, la atención del mensaje se centra aquí en la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero devolviéndonos en ese mismo capítulo 15, nos venimos al verso 1. Verso 1 de Primera de Corintios 15.
Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿De qué cosas consta el Evangelio? Miren de qué consta el Evangelio. El Evangelio es esto. Este es el marco correcto del Evangelio. Que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. La palabra que les había predicado Pablo y no les predicó la Navidad. Sois salvos y si no creísteis en vano. Luego dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Es decir, ¿de quién lo recibió? Según Gálatas capítulo 1, verso 11, dice que el evangelio que él predicaba lo recibió directamente por revelación de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que recibió? Aquí está lo que él recibió. Porque primeramente, no, volvemos a Corintios, está bien ahí, pero volvemos a Corintios donde está. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo nació en Belén en medio de unos burros, de unos bueyes, de unas ovejas, y había un árbol ahí de Navidad. No. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Mire, el centro del evangelio es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Luego, ¿qué sigue diciendo? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice, testigos de su resurrección, que apareció a Cefas. No dice que apareció a los pastores allá en Belén, no, apareció a Cefas después de que resucitó. Y después a los 12. Y después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El evangelio, el mensaje del evangelio se centra en el Calvario. Alabanzas a Dios. El corazón del evangelio es el Calvario, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. No se centra en Belén, no se centra en Nazaret, no se centra en Capernaum, donde vivió, en Galilea, en algún pueblo. Se centra en el Calvario. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Ese es el evangelio. De tal manera que lo que nos salva no es un azúcar, es decir, una pesebrera, ni un árbol ahí supuestamente de Navidad con todo lo que le pueda colgar. Eso no es lo que salva para nada. La salvación no descansa ahí. La salvación descansa en la palabra de la cruz. No dice porque la palabra de la Navidad, no, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es a nosotros, es poder de Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. El pueblo de Dios es un pueblo sabio, que un día nos salimos de esa oscuridad donde estábamos. Vivíamos en una oscuridad tan grande que nos teníamos que alumbrar con velas, pero ahora Cristo nos alumbra con su gloriosa luz. Alabanzas a Dios. Dios que mandó, dijo Pablo, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones por ese glorioso evangelio que nos ha sido dado de parte de Dios. ¿Cuántos tenemos a Cristo alumbrando en nuestro corazón? Y si Cristo está alumbrando en nosotros, ¿qué otra luz necesitamos? Tenemos al sol de justicia que nos alumbra todos los días. Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Necesitan una luz? No prendan velas, no prendan esto. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. San Juan 8:12. Alabanzas al Señor Jesús. De ahí
que el centro de nuestra fe es el Calvario, la sepultura y la resurrección. Y el centro de nuestra esperanza es que Cristo vuelve otra vez. El que murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió al cielo, volverá otra vez. Y usted y yo lo estamos esperando. ¿Cuánto lo esperamos? Alabanzas al Señor Jesús. Les ruego estén de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Aleluya. Que alumbre Cristo nuestra vida todos los días. Que solo la gloria y el rostro de Jesús sea nuestra luz, nuestra lámpara gloriosa. El santuario antiguo tenía la menorá, es decir, el candelabro ese de 7 brazos o de 6 brazos, y la copa central que representa al Señor, los 3 y 3 que representan supuestamente la humanidad, los 6 que representan la humanidad, y el tallo central que representa al Señor. Era la única luz que alumbraba, no tenían otro alumbrado ni más nada, era la única lámpara.